Chicos, con todos ustedes, hoy tenemos el curso de razonamiento matemático. El tema de hoy es análisis combinatorio 2. Empezamos con las siguientes técnicas de conteo, ¿no es cierto? Tenemos lo que es primero permutaciones. ¿Qué te dice que son permutaciones? Son los diferentes arreglos u ordenamientos que se pueden formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto. En la permutación, la característica principal es el orden de sus elementos. Tipos de permutación. Permutación lineal. ¿Qué dice? Si los elementos considerados son todos ellos distintos entre sí y se ordenan en línea recta, el número de permutaciones de n elementos formados de k en k representa con permutación de n en k. Y es igual a esto que tenemos aquí, ¿no? Permutación, ¿cómo se lee? Permutación de n en k. ¿A qué va a ser igual? N factorial sobre n menos k factorial, de los cuales los elementos n y k son mayores que 0. ¿Qué dice? Si se ordenan todos los elementos a la vez, entonces tenemos que k es igual a ¿qué? A n. Por lo tanto, tendríamos, bueno, como parte final, n factorial. Entonces, tenemos ahí esa parte. Lo siguiente dice, con los dígitos 3, 4, 5, 7 y 8, ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se podrá formar? Te dice. Primero evaluamos. Tenemos el 3, 4, 5, 6. No, ¿qué estoy hablando? El 3, el 4, el 5, el 7 y el 8. ¿Cuántos elementos son ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Me dice, ¿cuántos números de 5 cifras se podrá formar? Entonces, tenemos 5 números y tenemos que formar un número de 5 cifras. O sea, vamos a usar todos. Entonces nos vamos de frente. ¿Qué cosa vendría a ser? Permutación, ¿no es cierto? De 5. ¿Qué sería igual a esto? 5 factorial. De frente nos vamos, ¿no es cierto? ¿Por qué es permutación? Porque estoy agarrando todos, ¿no es cierto? Espera, a ver, 5 menos 3. Aquí por acá sale 60. Y a ver, dice, para formar un número de 5 cifras diferentes debemos ordenar 5 de las 5 cifras disponibles. Se trata entonces de una permutación de 5 en 5. Acá debería haber sido 5, 5 menos 5 y acá 0 factorial. Corrijan ahí por favor, chicos. 5 menos 5 y abajo 0 factorial. ¿Y factorial de 5 cuánto es? 120, ¿no es cierto? Ya, corrijan esa parte, por favor. Listo. El siguiente dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 4 personas en una fila? Si se deben ordenar todos a la vez. También vendría a ser ¿qué cosa? Permutación. ¿Por qué? Porque estamos agarrando a todos, ¿no es cierto? También es permutación de 4, ¿no es cierto? ¿Qué sería igual a esto? 4 factorial. Sería 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Listo. Ahí tenemos. Pasamos al siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos permutación con
repetición, dice, ¿no? ¿Qué dice? Si los elementos que vamos a ordenar no son todos distintos, es decir, hay un elemento o más de uno que está repitiendo, el número de permutación está dado por, tenemos lo siguiente, ¿no? Permutación de n en A, B y C, donde n es el número de elementos a ordenar. A, elementos repetidos de un primer tipo. B, elementos repetidos de un segundo tipo. Y C, elementos repetidos de un tercer tipo. Entonces va a haber ocasiones en las cuales se va a repetir. Se va a repetir alguno de los elementos. ¿No es cierto? A ver, vamos con el ejemplo, ¿ya? Ya. Tenemos lo siguiente. ¿Qué te dice? A ver, vamos a bajar un poquito más. No es el mismo, ¿no? Ya. Tenemos ahí. ¿Cuántos ordenamientos diferentes podrán formarse con todas las letras de la palabra Bárbara? Primero identificamos. ¿Qué nos está diciendo? Ordenar diferentes podrá formarse con todas. Ya al decir todas, nos vamos al caso que es de permutación. Entonces, contamos. Primero, la letra B. ¿Cuántas veces se repite? B igual a 2, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? La A. Se repite, ¿cuántas veces la letra A? 3 veces, ¿no es cierto? A se repite 3 veces. La R, 2 veces, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿cuántas letras hay en total? 7, ¿no? N, ¿cuánto vale? 7, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Permutación de 7 en 2, 3, 2, ¿no es cierto? ¿Qué sería igual a esto? A ver, por acá este costadito, ¿ya? Permutación de 7 en 2, 2, 3, ¿no es cierto? Arriba, ¿qué sería? 7 factorial. Abajo, ¿qué tendría? 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Listo. Continuamos a ver. Este 7 factorial, ¿qué sería? 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. ¿No es cierto? Abajo, ¿qué me quedaría? 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Listo. 2 factorial abajo, 2 factorial arriba, se va, ¿no es cierto? 3 factorial aquí es igual a 6, ¿no es cierto? Con el 6 de acá se va. Este 2 factorial es igual a 2. Sería mitad, mitad. 2, ¿no es cierto? Sería 3 por 2, 6. Por 5, 30. Por 7, 210, ¿no es cierto? Entonces la permutación de todo esto sería ¿cuánto? 210. Entonces la permutación de Bárbara, ¿qué dice? ¿Sería qué? 210. Siguiente. ¿Qué te dice? ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar linealmente 10 monedas, las cuales son 7 de 5 soles y 3 de 2 soles?
No importa si la moneda está en posición cara o sello. Listo. Veamos los siguientes elementos, ¿no? Tenemos 7 monedas de 5 soles y 3 monedas de 2 soles. Entonces, permutación de total, ¿cuántos hay? 10, ¿no es cierto? 7 más 3, 10. Entonces, el total n sería 10. La permutación sería de 7,3. 7 que representa a monedas de 5, a la cantidad de monedas de 5, y 3 a la cantidad de monedas de 2 soles. Resolviendo, ¿cuánto sale? 120, ¿no es cierto? Pasamos ahora a permutación circular. Dice, se da si el ordenamiento se realiza alrededor de un objeto. Entonces, es importante el lugar que ocupa cada objeto. En estos ordenamientos no hay primer ni último elemento. La idea es mantener fijo un elemento y permutar los restantes. Se representa como permutación circular en n, ¿no es cierto? De n. Entonces tenemos lo siguiente, que va a ser n-1 factorial. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A ver. Listo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras distintas 7 amigos se ubican alrededor de una mesa a tomar helados? Si 3 de ellos siempre deberán estar juntos. Entonces, resolución en el esquema, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. Son en total 7, de los cuales dice 3 de ellos tienen que estar juntos. Entonces, considero como si esto fuera una sola persona, ¿no es cierto? Como si fuera, digamos, un gordito. Ya, así lo vemos, ¿ya? Como ellos no se pueden separar, es como si fueran un gordito. ¿Ya, chicos? Así hay que considerar. Entonces, para efectos de la permutación circular, vemos este grupo de 3 personas como un solo elemento, o sea, un gordito, ¿no es cierto? Así nos aseguramos de que nunca se van a separar, o se separen, dice acá, ¿no? Pero internamente se pueden ordenar de 3 factorial formas, ¿no es cierto? Entonces, el número de permutaciones circulares a cuáles vendría a ser 5, ¿no es cierto? Permutación circular de 5. ¿Por cuál? Por factorial de 3. Primero, la permutación de todos, ¿no es cierto? Del D, E, F, G y el gordito. Permutación circular, que sería igual a n-1. O sea, 5 menos 1, 4 factorial. Listo. Y luego, dentro de ellos también pueden permutar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Por 3 factorial, ¿no es cierto? Listo. ¿Sería cuánto? 144. Pasamos ahora a la otra parte. ¿Qué hice? Combinaciones. Es una selección de elementos que se pueden formar con parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto. Y es importante notar que en una combinación no interesa el orden de los elementos, considerando n elementos diferentes, los cuales se agrupan de K en K. El número de grupos diferentes vienen dados por combinación de n en K, ¿no es cierto? Se lee así, combinación de n en K. ¿A qué va a ser igual? N factorial sobre K factorial por n menos K factorial. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Ya, estos chicos, propiedades importantes, ya vamos marcando también, ya por favor, todos marquen así, encierren ya, o señalen. Combinación de 0 en 1, ¿a qué es igual? De n en 1 diré, perdón, es igual a n. Lo mismo va a ser que combinación de n en k va a ser igual a combinación de n menos k.
También tenemos que la suma y las combinaciones, ¿no es cierto? De n en 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n, es igual a 2n menos 1. Combinación de n en n es igual a 1. También tenemos esta propiedad que dice combinación de n en k más combinación de n en k más 1, ¿a qué es igual? Combinación de n más 1 en k más 1, ¿no es cierto? Tenemos también lo siguiente, combinación de n en k en 1, ¿a qué va a ser igual? A los k factores, ¿no es cierto? N por n menos 1, así bajando sucesivamente hasta lugar k, posición k, ¿no? Sobre k factorial. Listo, chicos. Esas propiedades hay que señalarlos bien para poder resolver otros ejercicios, ¿ya? Pasamos ahora al ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Dice, ¿cuántas ensaladas que contienen exactamente 4 frutas podemos hacer si disponemos de 10 frutas diferentes? ¿Cierto? Entonces dice, resolución, ¿qué te dice? Para formar la ensalada bastará con escoger 4 frutas de un total de 10, sin importar el orden, la cual se denota de la siguiente manera. Combinación de 10 en 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el total? 210 ensaladas diferentes. Listo. ¿Cuántos triángulos pueden formarse tomando 3 de los 12 puntos tomados en la figura? Entonces, tenemos primero esta recta, ¿no es cierto? L1, que está indicado por 4 segmentos consecutivos, ¿no es cierto? Y el L2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Cuántos puntos tiene acá? 7, ¿no es cierto? Y arriba, 5. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tomamos un vértice en L1, ¿no es cierto? Y 2 vértices en L2. Entonces, el número de triángulos será 5 veces ¿qué? Combinación de 7 en 2, ¿no es cierto? ¿Qué más? De la misma forma, tomamos un vértice L2 y 2 vértices en L1. Entonces, el número de triángulos sería ¿qué? 7 por, o sea, la cantidad de puntos, ¿no es cierto? 7 por combinación de 7 en 2. Luego que hacemos todo eso, sumamos, ¿no es cierto? Llegamos a operar, hacemos la suma y nos saldría 175. Listo, chicos. Ahora vamos a ir a un punto importante, ¿ya? ¿Qué cosa es? Que es diferenciar entre lo que es cuando usar variación, permutación y combinación. Bueno, la parte de variación todavía no la hemos visto, ¿no? Pero lo siguiente, mira, si nosotros tenemos permutación, ¿cuándo vamos a usar permutación? Cuando usamos todos los elementos. Cuando usamos todos los elementos. ¿Ya? Cuando usamos variación. Variación usamos cuando no importa el orden. No, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Cuando sí importa el orden. Esa es variación. Y tenemos lo que es combinación cuando no importa el orden. Ya, a ver chicos, por favor, esta parte que estoy haciendo aquí, por favor todos copien, ¿ya? O tengan a la mano también. Para cada ejercicio que vamos a hacer, vamos a evaluar, ¿ya?
Y a ver, todos por favor apunten esa parte. Ya, a ver, vamos a ir con un ejemplito, ¿ya? A ver, si decimos de cuántas maneras, mm, de cuántas maneras pueden ubicarse, digamos, a ver, 9 libros, ¿ya? En un estante. Listo. Primero, vamos a leer, ¿no es cierto? Dice, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse 9 libros en un estante? ¿Qué sería esto? Permutación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a usar todos los elementos, ¿no es cierto? De los 9 que tenemos, vamos a usar los 9. Simplemente. Sería permutación. El siguiente, digamos, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse 9 libros en un estante donde solo entran 5? ¿No es cierto? Entonces también ahí evaluamos. ¿Qué evaluamos? Primero evaluamos, ¿no es cierto? Digamos, si tenemos libro de matemática y libro de literatura, si tenemos así ubicados, primero matemática, luego literatura, o también podemos hablar si primero es literatura y luego matemática. ¿Importa el orden ahí, chicos? Ahí, ¿importa el orden? Son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que sí importa el orden. Sería variación. Sí importa el orden, ¿no es cierto, chicos? ¿Por qué decimos que importa el orden? Porque va a ser diferente matemática, literatura o literatura luego matemática. Entonces sería variación. Sigamos. Bueno, un ejemplo bastante sencillo de lo que es combinación. Lo hemos visto ¿dónde? En la ensalada, ¿no es cierto? De arriba, el ejemplo de la ensalada, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos ensalada, ¿qué vendría a ser? ¿Importa el orden? No, sí o no, porque todo justo va a estar en un solo plato. No va a importar el orden. Entonces, si no importa el orden, ¿qué sería? Combinación, ¿cierto? O sea, digamos, es lo mismo que decir papaya y manzana, es lo mismo que decir manzana y papaya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo está en un solo plato. Entonces, ¿es lo mismo, sí o no? Entonces, si es lo mismo, si da igual cómo esté el orden, ¿qué sería? Combinación. ¿Por qué? Porque no importa el orden. Listo.